Adriana Urrea fue la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Notimex, es periodista y nos recibes la llamada. Adriana, bienvenida. Adriana, ¿me escuchas ahí? Aparentemente, te decía, finalizó el Gracias tema. por abrirnos este espacio y antes que nada que tengan un feliz año 2024. Ahí está, Adriana. Aparentemente finalizó el tema, pero ahora que la exdirectora Martínez los esté poniendo en riesgo, ¿esto por qué es? ¿Ustedes acusan ello? Sí, mira, ha habido el conflicto siempre se generó en medio de un entorno muy complejo por parte de la dirección de ataques, de difamaciones y de informaciones erróneas. En los últimos 2 días, la directora de Notimex ha estado publicando información poniendo nombres de los trabajadores afiliados al Subnotimex con cantidades que supuestamente habríamos recibido. Yo debo decir que son falsas esas cantidades que se mencionan, no fueron las que nosotros hemos recibido, digamos, como parte del las indemnizaciones que correspondieron. Entonces, primeramente, al estar publicando esta información que es sensible a los datos personales de los trabajadores y más exponer estas cantidades que de nuevo son incorrectas, dadas las situaciones de inseguridad que se viven pues en México, sobre todo en la Ciudad de México, que es en donde nos encontramos, pues nos ponen, nos señalan, porque además fuimos expuestos mucho tiempo, estuvimos casi 4 años en la calle, en los campamentos de huelga, y evidentemente quien quisiera o la gente sabía en dónde encontrarnos, obviamente podía conocernos, y bueno, pues para nosotros es un riesgo, hemos denunciado esto y por eso es que reiteramos que cualquier situación que pase a cualquiera de mis compañeros, incluso a sus familias, hacemos responsable a la directora, porque esto no debería de estar sucediendo si la directora realmente se comportara de manera profesional y ética. Adriana, danos el contexto más amplio para la audiencia de otros países. Cuando AMLO entró a la administración, habíamos visto la noticia que se quería lograr la agencia de noticias estatal más importante, comparándola con BBC incluso. ¿Qué sucedió entonces? Sí, mira, y lo hemos reconocido las y los trabajadores que también estuvimos en huelga, que nosotros teníamos una expectativa muy alta cuando llegó este gobierno, porque se prometieron muchos cambios al interior de la propia Agencia de Noticias del Estado mexicano. Como bien dices, se prometía hacer la BBC mexicana, así le llamaban, y lo que nos encontramos desafortunadamente pues fue con una dirección sin experiencia para llevar a cabo esta tarea. Desde que llegó la directora, llegó con un discurso tomado del presidente, ¿no? De combate a la corrupción, de que las anteriores administraciones habían sido corruptas y que ahora iba a haber un cambio y que todo eso se hacía en alianza con el sindicato, que en ese momento estaba dirigido por otra persona y que debo decir, los trabajadores estaban a disgusto con esa dirigencia sindical. Entonces, cuando la directora dijo, vamos a cambiar todo, se va a limpiar, incluso el sindicato se va a limpiar, dijimos, adelante, estamos listos para trabajar. Sin embargo, eso no se cumplió. Lo único que sucedió fue que efectivamente se corrió a la dirigencia sindical. El líder que estaba en ese momento huyó, se llevó todo el dinero de los trabajadores y nos dejaron, pues digamos, por parte del sindicato sin ninguna protección. Y eso lo aprovechó la directora o la dirección en general para comenzar a violar los derechos de los trabajadores. Hubo un tema de muchísimo acoso laboral, de terrorismo, al grado de correr a una persona embarazada. Las mujeres eran las que enfrentábamos el mayor acoso. Y ante esa situación, lo que hicimos los trabajadores fue reorganizarnos, rescatar el sindicato para podernos defender jurídicamente y entonces, pues, emplazar a huelga esperando que pudiéramos iniciar un diálogo y una conciliación
con la empresa y que nos dijeran qué iba a pasar, porque simplemente, y además vino un despido masivo de trabajadores que nosotros decíamos, ok, bueno, pues que nos digan cuál va a ser el objetivo, si nos van a despedir a todos o qué es lo que quieren. Nunca hubo ese diálogo, nunca hubo esa comunicación. Y en 11 meses que estuvo operando la agencia con la nueva dirección, se corrió al 80% de la plantilla laboral. En Notimex siempre había una plantilla de 327 trabajadores y en esos 11 meses se corrieron a 250 trabajadores, la gran mayoría trabajadores de base, y lo que nos quedó claro es que el objetivo era eliminar al sindicato y eliminar el contrato colectivo y todas las condiciones que se estaban pagando a los trabajadores. Ante esa situación fue que nos reorganizamos y emplazamos a huelga. No quisieron llegar a un acuerdo ni a una negociación, porque además déjame decirte que una de las cosas que nosotros decíamos, que los despidos eran injustificados de las personas que pues estaban saliendo de la empresa, no se pagaban liquidaciones, no se pagaban las indemnizaciones porque ya no, por terminar la relación laboral. Entonces, pues no nos quedó otra alternativa más que estallar la huelga. Y una vez estallada la huelga, pues que además fue declarada legalmente existente por la autoridad, pues nunca encontramos una contraparte dispuesta a resolver el conflicto. Eso nos llevó a que la huelga cumpliera más de 3 años, 10 meses, que ha sido la huelga más larga dentro de un organismo público en México, en la historia de nuestro país. Es la huelga más larga dentro de un medio de comunicación público en México y reconocido incluso a nivel internacional. Entonces, esto fue, y en medio de una campaña fuertísima contra los trabajadores, siempre de desprestigio, siempre de discriminación, de acoso, de violencia de género, porque además en el movimiento estuvimos 80% mujeres, ¿no? Una huelga que empezó el 21 de febrero del año 2020, un mes antes de que en México se declarara la pandemia. Entonces pasamos la huelga en pandemia, o más bien la pandemia en huelga, sin ingresos, sin servicio médico, obviamente enfrentando la muerte de familiares y enfrentando todo este acoso desde la dirección de Notimex, que además usó a instituciones públicas del Estado para atacarnos. En fin, fue una situación realmente complicada, al grado de que incluso se me inventaron delitos por ser la secretaria general del sindicato. Me querían meter a la cárcel, o sea, una situación realmente extrema cuando era una situación laboral que si hubiera habido voluntad política se hubiera resuelto muy pronto. Por eso yo decía al inicio que esta situación continua de difamación, de desacreditación, de ataque, de mentira falsa se ha mantenido, y ahora que finalmente el presidente dio la orden de extinguir la empresa, porque yo creo que hicieron un análisis y dijeron no se va a resolver con esta directora, y antes que despedirla, preferimos cerrar la empresa, y esto consideramos que responde a los compromisos del propio presidente con las personas que están ahí, que además debo decir, por el decreto se termina la relación con los trabajadores y con la empresa, y de esa manera se concluye la huelga. Esto también es un precedente muy significativo en materia laboral porque nunca se había visto esa situación. Pues bueno, el presidente dice, bueno, ya se extingue la empresa, se liquida a los trabajadores, se liquida la relación con el sindicato, instruye a los secretarios de Gobernación, Secretaría del Trabajo, o ministros, no sé cómo digan en sus países, y resulta que ya pasamos por ese tramo. En un reconocimiento a la huelga se da salida primero a los trabajadores en huelga, es decir, se les paga primero a los trabajadores en huelga, y la directora hoy sigue con este tema de seguirnos atacando, de seguir publicando cosas indebidas, de seguir exponiéndonos. Y bueno, pues en general ese fue el motivo por el que estallamos huelga, un objetivo claro de querer eliminar derechos laborales para los trabajadores, de eliminar un contrato colectivo, de eliminar un sindicato completamente violatorio a todos los derechos, no solo de México, sino a nivel internacional, porque el gobierno de México ha firmado convenios con la Organización Internacional del Trabajo en materia de libertad sindical, de asociación, en fin, nosotros incluso
presentamos queja ante la OIT por este asunto, que no daban crédito en la OIT, decían es que cómo es posible si en México se aprobó una reforma laboral muy reconocida y que para trabajadores del Estado les esté pasando esto. Pues bueno, eso fue la realidad que enfrentamos. Además, generaba mucho ruido como en un gobierno de izquierda que se decía iba a transformar, ¿no?, a nuestro país, que había una reforma laboral, que estuviera pasando esto. Era algo que no se explicaba, pero bueno, pues fue una realidad que a nosotros la vivimos en carne propia, la sufrimos todos estos casi 4 años que estuvimos en huelga y bueno, pues este fue el motivo del conflicto, que hoy la huelga en Notimex es el conflicto laboral más importante de este sexenio. Veíamos que distintas carteras de la 4T no tienen personas pues especialistas y Notimex se salvaba, pero bueno, esto es lo que ocurrió. Adriana, algo quizá en el plano personal, las lágrimas al anunciar el cierre, ¿qué significan? Ay, y me vuelve a dar sentimiento, la verdad. Pues fue una historia de vida, no solo para mí, sino para todos nuestros compañeros, ¿no? Tengo compañeros que estuvieron 40 años laborando en Notimex, que fue toda la vida laboral. En mi caso, yo habría cumplido 21 años trabajando en la agencia y eso, ¿por qué lo digo? Porque éramos trabajadores que pasábamos administraciones, el presidente muchas veces dijo que se hizo un mal manejo de la agencia en gobiernos pasados. Bueno, eso no correspondía a los trabajadores y al contrario, nosotros hemos dicho, hubo sexenios en los que llegamos a estar hasta 1 año sin director y la agencia funcionaba perfectamente porque era una maquinaria que ya estaba hecha, en la que cada uno sabía qué hacer, pero sobre todo la responsabilidad que implicaba ser trabajador de Notimex. Notimex era el medio de comunicación de mayor alcance a nivel nacional e internacional. Realmente era una fuente confiable de información para medios de comunicación nacionales e internacionales. Entonces, el que llegara a una dirección sin conocimiento, porque como bien dices, pues la directora era periodista, pero lo que yo decía, la falta de conocimiento, primero, administrativo de un medio de comunicación del tamaño de Notimex. Segundo, el que no se tuviera un conocimiento de cómo se manejaba una agencia de noticias, pues llevó a esta mala administración. Déjame decirte muy breve que al principio durante los meses que estuvo operando Notimex en esta administración antes del cierre por la huelga y después por la extinción, la agencia perdió su objetivo, simplemente se nos pedía hacer informaciones con intereses particulares de grupos políticos. No era el objetivo con el que trabajaba Notimex y cuando los trabajadores nos negamos a hacer eso porque no era lo que correspondía, fue cuando se nos empezó a acusar de que no queríamos trabajar y que no queríamos obedecer las órdenes de la dirección y que entonces no cabíamos en ese medio. Entonces, un medio que decimos en México, los trabajadores son los que hacen las empresas y en este caso los trabajadores de Notimex sabíamos lo que implicaba Notimex, lo que nos costaba. Tú como periodista lo sabes y seguramente me entenderán los que somos reporteros, trabajar una fuente informativa, estar con las fuentes, trabajar tu información, no se hace de un día para otro. Entonces, tener toda esta experiencia y que llegara alguien sin ese conocimiento a decir que no éramos profesionales, que que éramos corruptos, que cobrábamos el chayote, cosas realmente malas y que por esa decisión al final cerraran nuestra fuente de empleo que con tanto cariño trabajamos y que al final sí recibimos una indemnización, pero el punto es que estamos perdiendo una fuente de empleo del tamaño de Notimex. Pues claro, duele y duele mucho y me sigo llenando de emoción, porque eso no tendría que ser, pues, ¿no? Peleamos en estos casi 4 años, peleamos por defender nuestros derechos, peleamos por defender nuestro contrato y peleamos por defender a la agencia de noticias. Al final
fue la decisión del presidente de México cerrarla. Contra eso no pudimos hacer nada, el Congreso lo ratificó, pero bueno, pues nos llevamos toda la experiencia y todo el cariño y toda la hermandad de toda la gente que pasamos ahí, porque además muchos de los periodistas de México y muchos incluso periodistas internacionales pasaron por las filas de Notimex en sus 55 años de historia, ¿no? Ese es el gran sentimiento que tenemos y bueno, nos queda la satisfacción por lo menos que como trabajadores hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para defender a ese medio de comunicación y defender esos derechos que se ganaron a lo largo de la historia, ¿no? De este sindicato y de esta agencia. Y pues eso, ese es el sentimiento de saber que pues se perdía nuestra segunda casa. Adriana Urrea, muchísimas gracias por la confianza, por haber compartido con nosotros estos minutos. Hasta pronto. Muchísimas gracias a ti, gracias a todos. De verdad, nunca nos imaginamos llegar tan lejos, pero un abrazo fuerte. Gracias por acompañarnos, por dar a conocer lo que pasó en la agencia de noticias y bueno, pues esperamos tenerles noticias pronto de los periodistas en México que trabajamos en Notimex. Pues yo la recordaré al menos como fuente, como la principal fuente, como redactor. Imagínense en el 99, como estudiante trabajador.